soy Susan Seguel, terapeuta ocupacional, y el día de hoy estoy acompañada por Patricia Veloz. Patricia. Ella es médico de familia, trabaja en el área de salud mental. Por favor, Patricia, preséntate, cuéntanos dónde trabajas, a qué te dedicas. Soy Patricia Veloso Estuardo, soy médico familiar y comunitaria y trabajo en el SECOF de Barrios Bajos acá en Valdivia. Súper. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante y que es el tema de la depresión en las personas mayores. Así que esperamos que a través de esta entrevista podamos responder algunas de nuestras principales dudas y también se generen nuevas inquietudes para seguir aprendiendo de este tema. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a ti. Bien, entonces la primera pregunta para entrar de lleno al tema. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del ánimo que se presenta frente a uno o más estresores ambientales sostenidos en el tiempo que finalmente terminan teniendo una repercusión a nivel de las conexiones cerebrales, lo cual finalmente desencadena en un cuadro que se caracteriza principalmente por desánimo, por disforia, ¿ya? Que es la sensación de disconfort y de malestar, asociado también a angustia, a aislamiento social. Muchas veces hay alteraciones del sueño, alteraciones en el apetito, pérdida de las interacciones sociales. Son infinitos los síntomas que pueden generar la depresión. Y bueno, lo principal además es la data de tiempo. Cuando este cuadro dura más de 2 semanas, ya pudiéramos, y se presentan estos síntomas, pudiéramos estar hablando de un cuadro depresivo. ¿Y cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad? La ansiedad es un síntoma que puede ser primero normal. Hay una ansiedad que es no patológica, ya, y que por ejemplo las personas que mueven mucho el pie o que son muy hiperactivas y que están como ansiosos de que algo pueda pasar, eso es una ansiedad que no es patológica, ya, pero bueno, también después de eso viene una serie de trastornos de ansiedad, ya, en que ahí hay una ansiedad patológica por sí sola, pero cuando está en un contexto depresivo, es decir, hay alteraciones en el ánimo, hay angustia, están todos estos otros síntomas que describía recién, ahí sí pudiéramos estar hablando de una depresión con síntomas ansiosos. Ya. ¿Y cuándo la tristeza pasa a ser depresión? Ya. Bueno, la tristeza es la reacción esperable frente a un estímulo negativo ambiental, pero era más o menos como lo explicaba recién, cuando ya esto dura más de 2 semanas y sostenido en el tiempo y se acompaña de alteraciones en el sueño, de angustia, de alteraciones en el apetito, de aislamiento social, ahí ya pasa a ser depresión, probablemente. ¿Existe como alguna diferencia en cómo se vive o cómo se manifiesta la depresión en las personas mayores en relación a otros grupos etarios? Las personas mayores tienen ciertas características particulares, ya que son personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad, ya de menos redes de apoyo. La persona mayor de por sí empieza a tener menos redes cuando ya termina la vida laboral, ya interactúa menos con otras personas. Entonces aparece la soledad muchas veces, los hijos se van de la casa, trabajan, entonces en muchas ocasiones todos estos factores asocian un mayor riesgo de padecer depresión. Y también esta mayor fragilidad muchas veces hace que consulten menos porque tienen más dificultades para ir al centro de salud o para pedir una hora en una consulta médica. Entonces muchas veces el paciente viene por otros motivos y uno empieza a preguntar acerca de su salud mental y se descubre esta depresión enmascarada. Muchas veces no es el motivo de consulta del paciente. ¿Cuáles pueden ser algunos factores de riesgo para la depresión en las personas mayores? Bueno, primero que nada, el retiro de la vida laboral
ya genera muchas veces un impacto, no tan solo en la ocupación de la persona, sino que también en la esfera económica, ¿ya? Y yo diría que eso es un factor de riesgo principal en lo que es la depresión en las personas mayores, ya la escasez de recursos económicos. Bueno, asociado a eso, las enfermedades crónicas ya le dan una mayor fragilidad al paciente ya después de los 60-65 años y por ende un mayor riesgo para tener una depresión. La pérdida funcional, ya la pérdida de la autonomía, además el dolor crónico, las enfermedades degenerativas, por ejemplo, como la artrosis, ya, o la discopatía de columna, etcétera, pueden también aumentar el riesgo de una depresión. También el cuidar a otros, muchos adultos mayores, personas mayores están cuidando a su cónyuge en la casa. Eso también es un factor de riesgo que se asocia a mayor depresión. Los duelos, la viudez, la pérdida de grupos de pares también, la institucionalización, eso en general. Son altos factores Son de altos riesgo. factores de riesgo, sí. Son muchos factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser algunos síntomas de la depresión en las personas mayores? Yo diría que es un poco distinto al resto de los grupos etarios. Principalmente lo que yo escucho en los pacientes es ideas de muerte, ya esta idea de sentirse un estorbo, sentir que ya no sirven para nada, ideación suicida, así se le denomina. También la sensación de disconfort, la disforia, el desánimo, el aislamiento social. Ya muchas veces abandonan su autoimagen corporal, su cuidado, se dejan de bañar, se quedan en cama, ya no se cocinan, no hacen las cosas de la casa, pierden las rutinas saludables en el fondo, o presentan problemas de sueño, trastornos del sueño, duermen de día, ya conversan con pocas personas, no se motivan. Eso básicamente, bueno, asociado a la angustia, a la habilidad emocional, alteraciones en el apetito también. Eso básicamente. Claro. Una pregunta que tiene relación un poco con algo de lo que ya nos habías hablado. ¿Las patologías de base pueden influir entonces en la depresión de personas mayores? Sí, las enfermedades crónicas sobre todo. El dolor crónico se asocia a mayor riesgo de tener depresión. Ya la limitación funcional asociada a las enfermedades crónicas también. En ese sentido, entonces sería importante entregar el mensaje de que las personas también puedan controlar sus patologías de base, estar como en su debido control médico, por así decirlo. Claro, sí, pues la idea es que puedan tener sus controles médicos al día, también para prevenir complicaciones y para prevenir también un trastorno del ánimo. ¿Nos podrías entregar, si es que sabes, algunos datos que tengan que ver con la depresión en personas mayores, ya sea en nuestro país o en relación a lo que tú ves a diario en tu trabajo? Se estima en Chile que un 7% de los adultos mayores padecen depresión, aunque hay varios estudios que muestran en Chile que estudios aleatorios a adultos mayores que hasta un 33% de ellos pueden tener un trastorno del ánimo. Y en relación a lo mismo, a una complicación de la depresión, aproximadamente 1.800 personas se suicidan en Chile y de ellos un 15% son mayores de 80 años. ¿Ya? Por lo tanto, ¿Esos números son al año? sí, anuales, al año. Así es que, como decía anteriormente, los adultos mayores rara vez consultan por los síntomas depresivos. Generalmente consultan por otro tipo de problemas, por trastorno del sueño, por insomnio. Ya vienen acá por una pastilla para poder dormir. No porque estén desanimados, porque los adultos mayores, bueno, antes no se trataba mucho la depresión y desconocen el diagnóstico. Hoy en día la gente ya está más consciente cuando hay un paciente con depresión. Pero antes no era así, pasaban las depresiones en banda. Entonces, como digo, las personas mayores no consultan mucho por esta causa.
Entonces son generalmente hallazgos en contextos de otras consultas por problemas más físicos. Probablemente igual hay algunos síntomas que las personas mayores normalizan. Claro. O dicen en realidad esto es esperable para mi edad, o es normal que yo me sienta así, y no lo hacen tan evidente y quizás por eso también no lo exponen o lo consultan de esa manera. Claro, y a veces uno mismo ve adultos mayores en la vida diaria que hablan mucho de la muerte que cualquier día yo me muero, que ya mis amigos se murieron y en cualquier momento me muero yo, como que más o menos se anduvieran despidiendo por la vida y uno tiene que parar las antenas y tiene que llamarnos la atención, probablemente esa persona esté con sintomatología depresiva. Bueno, yéndonos a un lado más positivo, ¿existe tratamiento para la depresión? Sí, existe tratamiento a distintos niveles. Por una parte está el tratamiento médico, farmacológico. En relación a eso, decir que es un tratamiento distinto a otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, me voy a tomar un antiinflamatorio, un analgésico y se me va a pasar el dolor de cabeza. En el tratamiento de la depresión es muy distinto. Es un tratamiento que requiere que el paciente ingiera el medicamento todos los días y recién después de un mes hasta las 8 semanas de iniciar un tratamiento uno puede ir objetivando los avances que ese medicamento puede generar en el cuadro depresivo. ¿Ya? Entonces no es como que empecé el tratamiento hoy día y mañana ya voy a estar feliz por la vida, no es así. ¿Ya? Y requiere de continuidad, eso es súper importante, y tiene una duración determinada dependiendo de qué número de episodio es la depresión actual. ¿Ya? Entonces por eso es muy importante que en resumidas cuentas la persona esté bajo supervisión médica y vaya a los controles, ¿ya? Porque muchas veces el paciente se empieza a sentir bien y dice, ay, a mí se me pasó la depresión y no vuelven más al médico. Eso no es así, porque como digo, tiene una duración determinada y cuando se cumple esa duración, el retiro del medicamento debe ser paulatino y se debe ir observando si hay síntomas de recaídas en ese proceso. Entonces hay que ser muy minucioso, no se debe abandonar el control. Eso por la parte médica. También la parte psicoterapéutica es súper importante, ya que de esa manera la persona va a ir trabajando ciertas habilidades como para sobrellevar mejor lo que lo está aquejando. También muy importante pudiera ser el apoyo de un terapeuta ocupacional que lo ayude en lo que es las rutinas, en tener rutinas saludables, o en interacción con grupos de pares, porque se ha visto que eso protege contra la depresión en el fondo. Hablabas sobre el tema farmacológico. ¿Qué recomendaciones puntuales entonces podríamos entregar a quienes nos escuchan en relación a este tema? Por ejemplo, tú decías el hecho de que el medicamento sea prescrito por un médico, en este caso tratante, que permanezca entonces en el tiempo utilizándolo según la indicación, el horario indicado, me imagino. En el horario indicado, y porque existe una gran variedad de medicamentos distintos para también la distinta variedad de pacientes, ¿ya? Y según los síntomas que cada cual tenga, el medicamento que uno va a elegir. El medicamento en el fondo que le sirve a una persona, a la otra no le va a servir a la otra probablemente. Sí, por eso es súper importante evitar la automedicación. Ya, yo me he encontrado pacientes que tratan de hacer lo mejor posible y juran que lo están haciendo regio y resulta que les hace mal para el hígado o para el riñón. Entonces, por favor, evitar la automedicación. Además que si consultan pueden tener mejores resultados con un medicamento bien elegido. No lo que le hizo bien a la vecina le va a hacer necesariamente bien al paciente. Entonces, para eso hay que ir al médico. Es súper importante. Seguir las indicaciones. Según las indicaciones. Y lo otro es que es súper importante en relación al tratamiento que no siempre la dosis inicial es la dosis ideal para el paciente. Entonces por eso es tan importante ir al control, porque ahí uno puede como médico ir objetivando cuánto avance hubo y si es el avance óptimo que esperaríamos para ese paciente, para que funcione, digamos, al 100%, porque a lo mejor
el antidepresivo lo ayudó en un 30%, pero la mayoría del tiempo se mantiene desanimado y sin energía, sin ganas de hacer, sin motivación para hacer sus cosas. Entonces, en ese caso uno tiene que ir haciendo un ajuste farmacológico, ¿ya? O adicionando otros medicamentos. Entonces, muy importante el control. Y ya una vez que el paciente empieza a estar bien, uno le distancia más los controles, pero nunca perderlo. Siempre hay que volver. Entonces el tratamiento farmacológico y también esta parte Psicoterapéutica. y esta parte más psicoterapéutica, donde está el terapeuta ocupacional. ¿Qué otros profesionales están dentro de este equipo? Bueno, nosotros en los CEFAM también trabajamos con la dupla psicosocial, ¿ya? Y tratamos de ir al domicilio del paciente y contactar o telefónicamente contactar a más familias para que estén al tanto de la enfermedad de su familiar, ¿ya? Y lo puedan apoyar tanto con los medicamentos como con apoyo emocional, apoyo en el hogar, compañía, porque el tema que más refiere a las personas mayores es la soledad. Entonces la vida nos agarra tan rápido, andamos siempre funcionando, los hijos sobre todo preocupados por tantas cosas y también por los nietos de las personas mayores. Entonces muchas veces nos reparamos en que nuestro adulto mayor puede estar con un trastorno del ánimo. ¿Qué factores protectores entonces existen en el tema de la depresión? Se ha visto que la participación en agrupaciones comunitarias es bastante protector contra los trastornos del ánimo, ¿ya? O sea, que la persona permanezca en su grupo, pertenezca a un grupo, claro, participe. Todos necesitamos contar con y compartir con grupos de pares, tanto los niños, los adolescentes, los adultos mayores. Es muy importante esa instancia, que no la perdamos de vista. Eso por una parte. Por otra también tener rutinas saludables, ¿ya? No sé, por ejemplo, una persona que se queda hasta las 5 de la mañana viendo televisión y se levanta a las 3 de la tarde, esa rutina no es para nada saludable. Una, porque necesitamos la luz del sol para poder funcionar, porque tenemos que dormir de noche, ya tenemos que descansar de noche. Eso no es nada saludable y no ayuda tampoco a la depresión, todo lo contrario, ¿ya? Genera un bajo sentido de autoeficacia también. Entonces la persona dice, sí, ¿para qué me voy a levantar a esta hora si ya son las 3 de la tarde? Probablemente se va a pasar de largo hasta la noche y ver televisión más perjudicial todavía. Entonces tener rutinas saludables, qué sé yo, levantarse y hacer un desayuno rico, preparar las cosas de la casa, rutina saludable en general, hacer su aseo, eso protege contra el trastorno del ánimo. Asistir a los controles médicos, obviamente. ¿Ya? Horarios de alimentación. La alimentación, también eso está incluido dentro de las rutinas saludables. Cómo se ocupa el tiempo libre, ¿ya? Tener alguna manualidad, alguna ocupación que me genere un alto sentido de autoeficacia, ¿ya? Estoy haciendo algo importante, estoy haciendo algo que sirve, me quedó bonito el tejido, me quedó bonito el bordado. Fui a buscar al nieto al colegio y lo llevé a tomar un helado, lo pasamos bien, ¿ya? Son cosas que van como alimentando a la persona de cosas positivas. ¿El ejercicio físico también? El ejercicio también. También, bueno, en las mismas agrupaciones comunitarias existe el grupo Más AMA o Más Adultos Autovalentes. En la Universidad de San Sebastián también hay talleres de verano. Hay que buscar datos. Los terapeutas ocupacionales, como tú, se dedican a integrar a las personas en agrupaciones en las cuales pueden ir trabajando tanto físicamente como cognitivamente. Muy importante saber que es una etapa distinta, como todas las etapas de la vida. Ya no, obviamente no voy a estar
después de los 60, 65 haciendo lo que hacía a los 40. Pero sí hay muchas cosas nuevas por hacer propias de este grupo etario, ¿ya? Y se puede pasar muy bien, se puede disfrutar mucho y sobre todo compartir vivencias con personas que están en la misma parada es muy importante y es lo que refieren las mismas personas mayores. Aprovechamos de invitar a los talleres de... A los talleres de Susan. Hay Sí. un factor protector. Es que es un tremendo beneficio lo que tú haces para los adultos mayores porque por lo general los CEFAM, el UCECOF, sí tenemos grupos de este tipo, pero en la parte privada no existen. Entonces hay que seguir promoviendo este tipo de envejecimiento activo. Eso, del envejecimiento activo. Sí. ¿Qué podemos hacer si tenemos un familiar, bueno, en este caso estamos hablando de personas mayores, que es una persona mayor que tiene depresión? ¿Qué puedo hacer como familiar para ayudarlo? Yo creo que es súper importante no imponer las ideas porque uno lo ve todo el tiempo, que los hijos muchas veces ni siquiera viven en la casa o en la ciudad y llegan a imponerle a sus padres qué hacer, o va a ir a tal médico, o va a tomar tal cosa. Y yo creo que lo primero es acompañar, tratar de entender y luego de eso, cuando haya una buena receptividad, educar, ¿ya? Y educar para que la persona consulte, vaya a un médico, ojalá un médico familiar que lo vea de manera integral, ¿ya? Y si no, puede ser un psiquiatra, obviamente, los neurólogos también tratan este tipo de trastornos del ánimo, ¿ya? Pero eso sobre todo, acompañar y entender a la persona mayor, porque es una etapa del ciclo vital lo que explica en gran parte este trastorno del ánimo. El nacimiento, por ejemplo, del primer hijo genera un impacto en la familia, ¿ya? La partida de los hijos, que es lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, también genera un impacto en la familia, ¿ya? Y el término de la vida laboral también genera un impacto en la persona. Entonces es importante visualizarlo así y estar atento a lo que decía, estos comentarios que relacionados con la muerte, que cualquier día me voy a morir y que más o menos no sirve para nada, estar atento a ese tipo de comentarios. En Valdivia, ¿qué opciones de tratamiento existe para la depresión en personas mayores? En el sector público primero. Bueno, en Chile la depresión es una enfermedad auge, es una garantía explícita en salud, lo cual significa que es ley que el paciente sea evaluado antes de 30 días desde que realice la primera consulta, ¿ya? Y esto existe tanto para FONASA como para las ISAPRES, ¿ya? Para FONASA el paciente tiene que acudir a su CEFAM más cercano, en el cual está inscrito, ¿ya? Y si no está inscrito, inscríbase según su domicilio, el CEFAM que le corresponde, ¿ya? Y ahí tiene que acercarse al SOME y pedir una horita con médico por una sospecha de depresión, ¿ya? Y ahí el médico lo debería ver dentro de los 30 días hábiles siguientes. Y ahí me imagino que inicia su proceso en el fondo de tratamiento. Su proceso diagnóstico y de tratamiento. Y no olvidar que es importante también que se soliciten exámenes, porque no podemos descartar que haya otra enfermedad intercurrente como un hipotiroidismo, una anemia, que también se manifiestan con decaimiento, ¿verdad? Y también para usar medicamentos antidepresivos hay que tener los exámenes normales, función hepática normal, sobre todo. ¿Y en la parte privada, dónde podría consultar? Y en la parte privada es lo la mismo, pero el paciente debería acudir a su ISAPRE para acogerse al auge y pedir atención con un médico que atienda por el auge, ¿ya? Y ahí la ISAPRE le tiene que responder, dar una hora dentro de los 30 días siguientes. Ya.
Creo que ha sido una entrevista súper productiva. Nos has aclarado muchísimas dudas y bueno, seguramente también hay muchas otras preguntas que las personas se harán en sus casas, pero creo que acá planteamos como inicialmente el tema que es importante. Entonces, para terminar, quisiera que pudieras dar las últimas recomendaciones, tú que trabajas en el área de salud mental, lo que tú consideres importante en relación a este tema, que te gustaría que las personas lo recuerden a través de un mensaje. Lo primero es que la depresión es una enfermedad invalidante, ¿ya? Eso, igual que una fractura o que una esguince, si yo me esguinzo el pie, no puedo caminar bien. Si yo tengo una depresión, tampoco voy a poder funcionar bien. Genera mucha discapacidad, afecta en la calidad de vida de la persona. La persona lo pasa muy mal sin tratamiento, ¿ya? Entonces es importante consultar, evitar estigmatizar a las personas que tienen depresión. No significa que estén locos ni mucho menos. Antes en la salud no se trataban tantas depresiones como ahora, no porque no existieran, sino porque no se diagnosticaban, y es importante que aumentemos el diagnóstico, porque estos pacientes sí están cursando con estos trastornos. Así es que eso, principalmente consultar. No es necesario que estén todos los síntomas que yo describí. Si no hay alteraciones del sueño y hay importante desmotivación, angustia, la habilidad emocional, no necesariamente, como digo, tiene que haber además alteraciones en el apetito, ¿ya? Pero sí, insisto, angustia importante, consultar. Mejor consultar. Mejor consultar, mejor prevenir, sí. Porque se puede tratar y el paciente lo va a pasar mucho mejor. Y probablemente desconocían que esto podía tratarse, y después llegan mucho más contentos y mucho más agradecidos por haberse tratado. Muchas gracias por esta instancia de poder conversar y gracias a ti, aclarar nuestras dudas. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Sé que haces un trabajo genial en salud mental. Bueno, conocí a Patricia cuando hice mi práctica profesional hace muchos años atrás y la admiré siempre. Y me siento muy honrada que hoy día me permitas entrevistarte. Así que muchas gracias. A ti. Muchas gracias a ti. Chao.